Bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Orlando Lugo. Muchas gracias, en primer lugar, por atender este webinar. Vamos a ver ahí un par de cosas muy interesantes con ClickUp respecto a la colaboración, la comunicación efectiva para los equipos. Y bueno, me gustaría ir empezando por, mm, vamos a ver, ¿qué es ClickUp para los que tal vez aún no conocen la plataforma? ¿Sí? Y vamos a mencionar algunas de las funciones principales que tenemos eh, como que nos ofrece ClickUp para poder comunicarnos efectivamente y unir a los equipos, que es el principal propósito de esta reunión. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar. De nuestra parte, nosotros somos Egosby, somos partners oficiales de ClickUp y lo que nosotros hacemos es ayudar mediante plataformas ágiles a tomar mejores decisiones con sus datos. En la agenda del día de hoy, bueno, son 3 puntos. El primero es vamos a descubrir ClickUp, conocer un poco más a fondo la plataforma. Vamos a hablar sobre el trabajo y la comunicación efectiva en equipo y vamos a hacer una demostración técnica para que veamos en vivo el poder que tiene ClickUp para la administración de proyectos, el tema de plantillas y documentos, las pizarras para juntas y hacer una colaboración más efectiva y vamos a ver la estructura de una tarea que es el elemento clave de ClickUp. ¿Ok? Y bueno, empezando, ¿qué es ClickUp? ¿Sí? ClickUp es una plataforma de productividad integral que reúne a los equipos y a su trabajo en un solo lugar. No importa las barreras digitales que tengamos, si estamos presencial, en un modo híbrido o completamente virtual, ClickUp elimina esas barreras y mediante una plataforma todo en uno que une más de una herramienta, que es muy, muy fácil de usar, que es flexible y adaptable, nos ayuda a ahorrar tiempo, que es la premisa más importante que defiende. ¿Sí? ClickUp no es una plataforma que fue hecha a la medida en algún momento de su desarrollo para algún tipo de empresa o giro específico. ClickUp es una plataforma a la que tú como usuario no vas a tener que adaptarte, sino todo lo contrario. ClickUp se adapta a ti y gracias a su flexibilidad y a todas las funciones que tienes. Si lo puedes imaginar, es muy probablemente que lo puedas ejecutar en ClickUp. ¿Sí? Eh, por otro lado, tiene una experiencia de usuario que es muy sencilla de usar, es fácil de entender y todo está a un par de clics de distancia. No es complicado que los usuarios entren a trabajar con la plataforma, ya que la curva de aprendizaje es bastante baja. Ahora, por otro lado, ¿por qué usar ClickUp? ¿Sí? ClickUp no es que te va a vender una plataforma, un gestor de tareas. No, lo que ClickUp te va a vender es la cultura de la productividad. ¿Sí? Es una plataforma todo en uno, el cual permite hacer muchísimas acciones dentro de una sola ventana, lo cual nos va a ayudar a eliminar ese switch entre diferentes aplicaciones, que es lo que causa mucha confusión y desconexión entre las personas. También es una fuente de verdad. Al estar todo nuestro trabajo, documentos, personas y procesos dentro de una plataforma, podemos construir esta como única fuente de verdad en donde tenemos un concentrado de datos y de información en un solo lugar a unos cuantos clics de distancia. Por otra parte, todo es en tiempo real. Si tú eres director o gerente y requieres estar informado de qué es lo que está sucediendo alrededor de la empresa o tu departamento, lo puedes hacer gracias a las jerarquías que maneja ClickUp. Y bueno, eh, temas de tiempo, gestión de tiempo para prevenir riesgos, lo tenemos. Es una herramienta que va a promover la colaboración y la comunicación. Check, lo tenemos y justamente es el tema de este podcast. Automatizaciones para eliminar el trabajo manual y las tareas repetitivas. Check, también lo tenemos. Y por último, es libre de código. No es una plataforma en la que haya que tener una especialización para poder manejarla. Es sencilla de usar, fácil de configurar y sin problemas cualquier usuario puede crear sus procesos y adaptarla a su estilo de trabajo. Ahora, me gustaría tocar un par de temas, que es pues que actualmente el trabajo se siente y está
completamente desconectado. ¿Sí? Segundo. ¿A qué me refiero con esto? Mm, Existen actualmente docenas de funciones y características que hacen de ClickUp un gestor de tareas y proyectos que todo equipo y usuario ama. Entre ellas están múltiples vistas, podemos ver nuestros proyectos de manera de GAN, una lista, un tablero, ¿sí? Las automatizaciones que ayudan a mejorar nuestro trabajo, a hacerlo más eficiente y eliminar esas tareas repetitivas, los formularios para añadir información dentro de la plataforma sin que haya un intermediario de por medio, los dashboards para poder tener reportes e informes de todas las funciones y todo lo que está sucediendo dentro de la empresa y pizarras. Pero si hay algo que ClickUp hace muy, muy, muy bien, o sea, su especialidad es unir a los equipos y a las personas, sin importar niveles, departamentos, ubicaciones o la cultura de trabajo. ¿Sí? Es por eso que en este webinar les hablaré y les mostraré cómo Clico puede ayudar a los equipos o departamentos a centralizar y mejorar el trabajo en conjunto, o en pocas palabras, ser más productivos. En el mundo actual, en el mundo moderno, post pandemia y que está atravesando muchas revoluciones tecnológicas, como el trabajo remoto o híbrido, la inteligencia artificial, pues todo eso está haciendo que el trabajo tome una nueva dirección y no es un secreto que en ocasiones la falta de sinergia o colaboración se hace presente y se siente. ¿Ok? Eh, de aquí vamos al tema de que el trabajo en equipo pues es clave a la hora de asegurar el éxito y el crecimiento. ¿Cómo? Bueno, no solo es que el trabajo en equipo alenta a la innovación, a crear y diversificar los caminos, a la solución de problemas o que promueve la transferencia de conocimiento, ¿no? Sino que también el trabajar en equipo ayuda a tener un objetivo compartido. Y yo creo que esa es la clave para que el trabajo en equipo haga su magia y demuestre que podemos ser más productivos y poder trabajar de mejor manera para todos nuestros proyectos o actividades cotidianas. ¿Okay? Lo bueno es que herramientas como ClickUp pueden ayudar a eliminar estas barreras que pueden ser físicas o digitales al momento de comunicarnos y colaborar en conjunto. Nos ofrece soluciones muy diversas con sus características clave, las cuales estamos pues a punto de descubrir. Vamos a pasarnos a la demostración. Para esta demostración he preparado una plantilla de proyecto, la cual nos va a guiar sobre qué es lo que vamos a ver en ClickUp, cómo podemos trabajar en ClickUp en equipo, algunas de las funciones principales que tiene ClickUp para poder trabajar eh, de manera coordinada y cómo me gustaría demostrar cómo es que la comunicación no se limita a la comunicación verbal o por escrita, sino que de manera visual también estamos comunicando y expresando en qué estamos trabajando y cómo el equipo se está dividiendo los esfuerzos. ¿Okay? Ya empezando con la demostración, me gustaría explicarles cómo está aquí desarrollado. Lo que estamos viendo en pantalla es un proyecto típico en ClickUp. ¿Sí? En este caso es el típico que se lleva para una consultoría, el cual está dividido en fases. Tenemos la fase 1, que por ejemplo es la fase de preparativos, la fase 2 de análisis, hasta terminar con la fase 6, que es la de cierre. Lo que podemos ver aquí y que ya es comunicación es que tenemos enlistadas todas las actividades que este proyecto requiere o va a necesitar para completarse. Podemos ver quién es el asignado o la persona responsable para cada una de las actividades, el estado de esa actividad, por ejemplo, si todavía está en pendiente, que no se ejecuta, si ya está en proceso, que se está trabajando en ella, si hay alguna restricción o si ya está completada. También podemos ver el timeline o las fechas de inicio y cierre, las cuales nos indican en qué periodo de la línea del tiempo esta tarea debería ejecutarse y terminarse. Y algunos datos adicionales como la prioridad, el registro de tiempo para saber cuánto tiempo se le ha dedicado a cada actividad, ¿sí?
el track para saber si, que es una herramienta que por lo general les sirve mucho a los PMs para saber si todo está en orden, y temas adicionales como, por ejemplo, a qué departamento pertenece esa actividad o a qué fase de proyecto. Y estos campos adicionales que podemos ver aquí, que son completamente personalizados a nuestro gusto o forma de trabajo, nos pueden servir para hacer filtros y acomodar las tareas del modo que necesitamos. En este caso, están filtradas por el tipo, perdón, por la fase del proyecto, y es por eso que las vemos de esta forma. Ahora, ¿cómo empieza la colaboración aquí en ClickUp? Bueno, en primer lugar, visualmente en esta plantilla podemos ver cómo se está ejecutando un proyecto y cómo podemos mantener dentro de toda esta pantalla la única fuente de verdad, que es toda la información que necesitamos para ejecutar un proyecto y sobre todo eliminar ese switch o las barreras al estar cambiando entre diferentes plataformas. ¿Okay? Muy bien. Ahora, me gustaría hablar del tema de qué es lo que vemos o tratamos de hacer al principio de arrancar un proyecto. Estas cosas son a veces los kickoff, ¿ok? O son estas juntas de arranque que tenemos para definir los primeros detalles, definir los primeros responsables, encontrar o tratar de detectar a tiempo si hay algunas restricciones o posibles riesgos, y son pequeñas juntas donde hay mucha información que debe ser registrada. Para esto, en ClickUp tenemos una opción, o una de las funciones clave, que son los documentos. Los documentos en ClickUp son un lugar para almacenar esta información, que puedes darle el formato que desees y darle el gusto, el gusto y uso que uno requiera. Por ejemplo, para este caso, cada proyecto tiene su propio documento de kickoff, que para o lo ideal o como las buenas prácticas es este documento o primera sesión en la que trabajamos para poder tener toda esta información inicial y poder tener un arranque exitoso del proyecto. Si vemos este documento que tiene este formato, damos temas como el recordatorio de que hay que grabar la sesión, si esto se acostumbra a hacer o no. Aquí podemos mencionar quiénes son los asistentes. Por ejemplo, puedo mencionar a mi compañero Alejandro o a mi compañero Ismael, que van a estar presenciando este proyecto. Podemos hablar un poco sobre el propósito de cuál es de la reunión, como conocer a detalles el proyecto y describirlo aquí, detectar los posibles riesgos y las restricciones a la ejecución, detallar fechas de entrega, los compromisos que se hablaron con el cliente y evaluar los formularios de información. ¿Sí? Todo esto con la intención de que esté registrado aquí y cualquier persona que trabaje sobre el proyecto pueda entrar y consultarlo sin tener que depender de otros, y sepa que la información está siempre segura dentro de ClickUp, va a estar disponible en todo momento y no va a requerir escalar a otras personas para hacer preguntas, porque pues pueden recurrir aquí al documento, ¿no? Aquí yo le di este formato donde tenemos, por ejemplo, una agenda en donde vamos a detallar los temas generales, ¿no? Se puede asignar un espacio, por ejemplo, para discutir las actualizaciones, cuáles son los riesgos, las restricciones o tiempos de entrega del proyecto, temas, por ejemplo, de facturación, si hubo acuerdos con el cliente, algún plan de pagos, dejarlo aquí claro para que el departamento de administración esté enterado, ¿sí? Y temas con la entrega, fechas compromiso, la modalidad que se hizo, dependiendo del giro de tu empresa, tal vez si es una empresa de retail o de que se tiene que entregar al físico, por ejemplo, una obra, que también se utiliza mucho para la administración de obra, pues aquí podemos detallar todos esos últimos datos que necesitamos para que podamos entregar exitosamente el proyecto, ¿sí? Y por último, tenemos esta tablita en la cual se generan o se registran las acciones. Algo que sucede mucho en las juntas generales, que pueden ser la junta general bimestral o semanal de un departamento, una junta de lluvia de ideas o un kickoff como este. Muchas veces se generan ideas, acciones, tareas que quedan plasmadas ahí y ya no ocurren, no se cumplen en ningún momento. Y esto sucede porque la tarea
pues nunca se asignó a un espacio, no se le asignó a un responsable y no se estableció una fecha de inicio para poder y final para poder tener esta idea o propuesta lista. Entonces, por ejemplo, en este caso se generó una tarea la cual va a estar asignada, por ejemplo, en este caso para mi compañero Alejandro, y que debe estar para el 12 de diciembre, por ejemplo, del presente año. Lo que podemos hacer para convertir este elemento es simplemente subrayarlo y lo podemos convertir en una tarea y podemos elegir en dónde queremos que esta tarea se ubique. Por ejemplo, este es el kickoff del proyecto de demostración. Entonces yo quiero que esta tarea se, se almacene dentro de ese proyecto porque pertenece a ese proyecto. Va a estar en track, pertenece a la fase del proyecto de preparativos y tenemos ya una fecha establecida, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, para, hemos dicho, el 12 de diciembre. Nosotros fácilmente podemos convertir esto en una tarea y si nos regresamos a la lista, aquí vamos a poder ver esa tarea sin tener que o dejarla olvidada en un documento o en una pizarra que muy posiblemente no se vaya a consultar tanto o que realmente no es para ejecutar acciones, sino que es para hacer el registro de las mismas y llevar la información a cabo. ¿Okay? Entonces, de esta forma funcionan los documentos. Otra de las funciones también que tenemos en los documentos es que pueden servirnos como una wiki, ¿sí? Podemos tenerlos como para documentar todos nuestros procesos. Podemos tener las reglas del negocio, las instrucciones para un onboarding. Podemos darles un sinfín de usos que nos va a permitir todo tener dentro de ClickUp y poder hacer relaciones con los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el proyecto de demostración, el cual tiene una tarea que es generar el usuario para el cliente. Esa es una tarea que tiene un documento relacionado. Aquí lo podemos ver. Este documento es el proceso de cómo se debe hacer esto. ¿Sí? Entonces, cuando tienes personal nuevo, ¿sí? Y que está en su proceso de capacitación, el que ellos puedan ver y tener acceso de manera muy rápida y sencilla al documento clave es, pues, alguna superventaja, porque digamos que yo estoy trabajando sobre esta tarea y no sé exactamente cómo se debe de realizar o cuáles son los pasos que debo seguir. Bueno, puedo entrar al documento que está relacionado, que es el proceso 1, ¿sí? Y aquí puedo ver pues ya todos los datos del proceso, ¿no? ¿Quién es el responsable del rol? ¿Cuáles son los procedimientos o los pasos que debo seguir para poder cumplir con ese proceso? ¿Con quién pudiera yo tal vez comunicarme si me atoro? ¿Con quién pudiera escalarlo? Toda esa información, si está dentro de ClickUp o la tenemos documentada y podemos hacer esos enlaces entre tareas y documentos, pues son sumamente clave. Ahora, me gustaría pasar al tema de las dependencias. ¿Sí? Algo clave en los proyectos son las dependencias y es el cómo vamos a determinar la línea de tiempo o el flujo en el que un proyecto va a ejecutarse. Por ejemplo, en el proyecto aquí que estamos viendo en pantalla, podemos ver estos simbolitos rojos y amarillos al lado de cada tarea. Estos símbolos representan que esta tarea bloquea a otra tarea o que depende de otra tarea. Por ejemplo, esta tarea con el simbolito rojo me dice que está bloqueando otra tarea. Si doy clic, podemos ver qué es lo que estamos bloqueando. Por ejemplo, el agendar la reunión es una tarea clave y no, hasta que no esté resuelta, no podemos completar la siguiente, que es enviar la factura y la propuesta comercial al cliente. Esto nos ayuda a asegurar que el flujo de trabajo se cumpla en orden cuando esto es necesario y también nos ayudas a la comunicación de las dependencias. Por ejemplo, si yo soy el responsable de enviar la factura y la propuesta comercial al cliente y la completo, pero no se había completado la tarea que le precede antes, ClickUp me va a notificar y me va a decir, oye,
cuidado o atento. ¿Estás seguro que quieres completar esta actividad? Porque antes de que esta actividad esté completa, debería estar completa esta otra actividad, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Que yo me estoy dando cuenta, como yo como responsable de enviar la factura y la propuesta al cliente, me estoy dando cuenta que alguien está bloqueando mi trabajo, ¿sí? O hay otra tarea, la cual es la de generar usuario para el cliente, ¿no? No le puedo enviar al cliente la factura y la propuesta porque tengo que esperar a que alguien más resuelva su tarea que me precede. ¿Qué me dice esto? Bueno, esto nos ayuda y en el trabajo en equipo a que estemos muy conscientes de que mi trabajo importa. ¿Cómo? Importa para que alguien más pueda continuar con su trabajo, porque muy probablemente lo que yo tengo que generar o las acciones que yo tengo que generar en mi tarea son clave o necesarias para que alguien más pueda ejecutar su proceso, o que también estoy esperando de alguien más información adicional o que terminen un proceso para que yo pueda ejecutar el mío. Entonces, en este caso es una tarea que tiene tanto una dependencia, o sea, dependo de alguien más, y como que también tengo el bloqueo de que estoy bloqueando a alguien más. Entonces, yo tal vez ya estoy en el deadline de esta tarea y sigo bloqueado. Fácilmente puedo ver cuál es la tarea que me bloquea. Por ejemplo, en este caso, yo no puedo avanzar o completar esta tarea hasta que se agende la reunión del kickoff interno. Yo puedo entrar a la tarea previa para ver por qué no se ha resuelto y aquí iniciar una línea de comunicación con el responsable. Por ejemplo, en este caso, la tarea está asignada, en este caso está para mí, pero vamos a asignarla a mi compañero Ismael. Yo puedo hablar con él internamente en el chat de la tarea, que es como un timeline, para preguntarle qué sucede, por qué no se ha resuelto esa tarea, si ocupa ayuda para que se resuelva, para que yo pueda trabajar y continuar con mi proceso y de esa manera no afectar el flujo del proyecto. Porque en los proyectos donde hay dependencias y donde hay pues reglas o es más estricto el tema del tiempo y temas, por ejemplo, también como presupuesto, que una tarea se atrase, muy posiblemente mueva todo el timeline del proyecto y eso pues es algo que no se debe permitir o que se debe hacer lo posible por evitar. Entonces, de esa forma podemos generar la línea de comunicación. Aquí comentaba, tengo a mi compañero Ismael. ¿Sí? Yo puedo hacer la pregunta, ¿qué sucede con esta tarea? ¿Por qué no se ha resuelto? Él inmediatamente va a recibir una notificación de que fue etiquetado y hice una mención con él debido a que lo etiqueté en la tarea y aparte porque él es el responsable de la misma. ¿Qué sucede aquí? Bueno, como ya abrimos un canal de comunicación, él podría empezar a responder y decir, oye, estoy ya trabajando en ella, queda hoy mismo, oye, estoy atorado por diversas situaciones, me vendría bien tu apoyo y podemos ahí ya empezar a repartir el trabajo, ¿sí? Esa es otra de las formas de comunicación que permite que los equipos se unan por completo, ¿sí? Ahora, en una de las otras funciones que tiene ClickUp son las diferentes vistas, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de que hay dependencias y hay una fecha de inicio y una fecha límite, creo que se nos viene a la mente los diagramas de Gantt, algo que se utiliza mucho, mucho en la gestión de proyectos. En este caso, ClickUp cuenta con esta vista, la cual es muy gráfica y muy fácil de utilizar, donde podemos ver enlistadas todas las actividades y una línea de tiempo de cómo va a comportarse el proyecto, ¿sí? Desde el inicio hasta su ejecución. Muy a detalle podemos ver quiénes son los responsables, el nombre de la actividad, ¿sí? Y desde aquí mismo podemos generar las dependencias o hacer los cambios de fecha. Por ejemplo, esta que es la auditoría de la fuente de datos, posiblemente nos va a llevar más tiempo. Bueno, pues vamos a agregarle un par de días más, ¿sí? Nosotros al hacer esto, estamos notificando al equipo o a los responsables de que se agregó más tiempo a la tarea, ¿sí? De varias formas. Les puede llegar la notificación o también ellos pueden hacerlo y verlo pues gráficamente entrando al diagrama. Y también podemos generar dependencias. Por ejemplo, yo quiero que esta tarea
tenga una relación con esta, simplemente de arrastrar y ya están conectadas. Y ya de esa forma generamos esas dependencias o bloqueos que necesitamos entre las diversas tareas. ¿Sí? Una de las funciones clave que tenemos obviamente dentro de la administración y la ejecución de los proyectos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, me gustaría hablar sobre el cuerpo de una tarea o cuál es el formato que tiene una tarea. En ClickUp, las tareas o ítems, que tal vez es el término correcto porque puede representar más de una cosa, eh, son en sí como que el centro clave en el que vamos a trabajar, ¿sí? Es el elemento que se asigna a un responsable, es al que le podemos asignar una fecha de inicio y una fecha final. Podemos determinar el tiempo estimado que esa tarea o actividad va a llevar a cabo, ¿sí? Y con toda esa información que tenemos podemos generar datos o automatizaciones. Dentro de una tarea, lo que vamos a ver es, del lado izquierdo, es la información básica de la tarea o base, por ejemplo, el estado en el que se encuentra la tarea, a quién pertenece esa tarea o a quién está asignada, sus fechas de inicio y entrega, prioridad, si hay alguna relación con algunas otras tareas, la descripción de la misma, ¿sí? Y detalles adicionales como la fase del proyecto, a qué departamento pertenecen o los campos personalizados que nosotros deseamos agregar que sean necesarios para poder ejecutar esta tarea. Y del lado derecho vamos a encontrar una línea de tiempo o de actividad que va a registrar todos los movimientos que ha tenido esta tarea. Algo muy valioso a la hora también de la comunicación, porque de esta forma podemos ver cómo se ha comportado a lo largo del tiempo una tarea, si se ha trabajado en ella, si hay comentarios sobre esta actividad específica dentro de ClickUp, si hay eh, novedades o actualizaciones sobre la tarea, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver dentro de la tarea, va a estar dentro de ClickUp, dentro del proyecto, y esto es lo que nos permite unificar toda la información y que solo haya una fuente de verdad. Al momento de que tal vez yo como PM o alguien que participa en la ejecución del proyecto tiene dudas, ¿sí? Quiere consultar información específica sobre alguna de las actividades, ver qué es lo que se generó, ver cuánto tiempo se le invirtió, por ejemplo, también si hubo un presupuesto asignado, es cuestión de entrar al proyecto en ClickUp, entrar a la tarea y poder ver qué es lo que se ha comentado sobre ella, qué es lo que se ha ejecutado, poder hacer más preguntas en caso de que se requiera más información y generar ese valor que se necesita en los proyectos al eliminar ese switch entre plataformas, al dejar de tener la información dispersa. Muchas veces tenemos información de un proyecto en el WhatsApp, en la plataforma de chat oficial de la empresa, en el correo electrónico, en la minuta que se haya ejecutado en algún momento para la atención a este proyecto. Y esto es lo que ocasiona esa descentralización de la información, que la información esté perdida o muy diversificada y sea muy complicado llegar a ellos. ClickUp, al ofrecernos todas estas fuentes de información o de verdad, pues nos permite unificarla y que esté toda en un solo lugar. Por ejemplo, tenemos lo que ya vimos, los documentos, por ejemplo, el ClickUp, donde podemos tener toda esa información de arranque. Y tenemos la información visual que podemos ver a primer plano. Un proyecto visualmente nos puede decir mucho. Por ejemplo, en este proyecto ninguna tarea se ha iniciado, pero vamos a suponer que hay tareas que ya están en ejecución, por ejemplo, algunas ya están en proceso y hay otras con restricciones, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, yo aquí visualmente ya puedo ver que hay una tarea que tiene una restricción. Yo tal vez como PM me puedo enterar mediante las notificaciones o las automatizaciones que el colaborador o la persona que tenía esta tarea asignada la acaba de colocar con el estado de restricción y yo como PM o responsable del departamento o líder del proyecto puedo entrar y ver qué está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, yo esperaría que aquí, aparte de que nos pongan que el estado de la tarea está con restricción, pues también nos puedan aquí detallar a fondo por qué están atorados y no han podido avanzar con esta tarea, ¿sí? Que es algo que sucede muy a menudo. De esa forma, yo como líder del proyecto o los jefes del área o los interesados en que esta tarea se cumpla, pueden participar
hacer ajustes, por ejemplo, en ajustes en fechas, si es necesario, ajustes en presupuesto, debido a que hay pues, un sinfín de motivos o objetivos de las tareas y pueden afectar el presupuesto. Podemos involucrar a más personas a que también colaboren a que esta tarea se cumpla y de esta forma eliminar esas banderitas amarillas y empezar a mostrar todo en verde, ¿no? Por ejemplo, quiero ir cumpliendo algunas de las actividades de este proyecto, ¿sí? Ya vamos a ir ahí completando algunas. Estas van a ir desapareciendo, pues porque ya no están siendo parte del proyecto o no se van a estar ya considerando. Entonces, conforme nosotros vayamos completando nuestras tareas, el proyecto va a poder seguir avanzando. Los interesados se van a estar dando cuenta de que esas tareas se están cumpliendo y para igual ya terminar, todo va a estar completamente centralizado. Al final, cuando estemos ya en esa etapa, por ejemplo, de que tenemos que tener un resumen general del proyecto, de cómo se comportó, vamos a poder tenerlo a simple vista, porque vamos a poder hacer cálculos, tal vez, por ejemplo, el tiempo promedio que se le invirtió a cada tarea, poder ver si cumplimos el presupuesto en caso de que es algo que se haya registrado. Podemos ver qué áreas fueron las que tuvieron más problemas para tal vez cumplir sus tareas y de ahí empezar a lanzar acciones de mejora continua, ¿sí? Y podemos también eh, tener ¿cómo se podría llamar? Como background, ¿sí? De toda la experiencia que se obtuvo de ejecutar este proyecto dentro de una plataforma, porque vamos a poder consultar toda esa historial y ver qué es lo que sucedió a lo largo del tiempo dentro de un proyecto para evitar que se repitan los mismos errores a futuro si es que ocurrieron, ¿no? O siempre ver la forma en la que podemos mejorar. Hasta aquí el momento me gustaría saber si hay preguntas. Déjenme revisar aquí el chat. ¿Ok? Ok, veo que hay una pregunta del cómo podemos los equipos configurar los flujos de trabajo en ClickUp y qué niveles de automatización se pueden alcanzar. Ok, en este aspecto, ClickUp es sumamente flexible. Los procesos de trabajo dentro del ClickUp se pueden ejecutar de muchas formas. Pueden ejecutarse a nivel lista y mediante estados o fases podemos ver en qué línea del tiempo o en qué paso de un proceso una tarea está ejecutada. Y mediante las automatizaciones podemos determinar que un elemento, al cumplirse cierta condición, por ejemplo, este elemento ya está listo o tal vez requiere entrar en revisión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la automatización podemos decir, oye, este elemento o tarea específica necesita una revisión. Bueno, asigna al responsable del proyecto para que le dé el visto bueno y podamos dar por finalizada esa tarea. Por otra parte, tenemos también el tema de plantillas. Podemos poner que al completarse una tarea, ¿sí? O al crearse una tarea dentro de un proyecto y que esta tarea es del tipo, no sé, que es una tarea que va a ser una tarea clave del proyecto o que es del tipo de soporte, también las podemos clasificar por departamento, les podemos colocar una plantilla específica, la cual va a darle como que un cuerpo específico a la tarea o una forma de trabajar ya predeterminada, la cual va a traer, incluir, por ejemplo, checklists específicos de cosas que se deben cumplir en esa tarea. Podemos tener subtareas para tener un proceso o flujo de trabajo dentro de una misma tarea. Por ejemplo, en este ejemplo, que es el checklist de acceso, este también depende de dos pequeñas subtareas, ¿sí? Que es acceso a la base de datos del cliente y revisar los permisos del administrador, ¿sí? Ese es un proceso que debe cumplirse pues de estas de dos formas más. ¿Ok? Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta que hubo por ahí? Ok, veo que también ahí está el tema de cómo funcionan temas de integraciones. Ok. Pese a que ClickUp busca tener todo en uno y que
podamos llevar o realizar muchísimas acciones dentro de la plataforma, es a veces pues imposible que dejemos de depender de algunas otras plataformas que tal vez son muy especializadas, son las que ya estamos muy casados para poder hacer cambios. Por ejemplo, que tengamos algún CRM o ERP especializado o alguna plataforma de comunicación muy específica o estas aplicaciones de marketing para campañas, ¿sí? Para esto, ClickUp ofrece un sinfín de integraciones, muchas nativas, de manera nativa, con las que podemos traer y llevar información entre ClickUp y la otra plataforma. Por ejemplo, tal vez usamos Slack como el principal medio de comunicación o chat de la empresa. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer que cada vez que en ClickUp se ejecute un nuevo proyecto, se notifique en un canal específico dentro de Slack. O que si una tarea en un proyecto se detectó como o se marcó como que está con restricción o llegó a su fecha límite y es un proyecto clave, podemos también automatizar o hacer la integración de que se llegue una alerta al canal específico, no sé, por ejemplo, de proyectos, o se le notifique al canal o la conversación privada de los PMs para que ellos se enteren que está sucediendo algo sobre un proyecto y como ellos, como los principales interesados de que se cumpla todo en tiempo y forma, puedan entrar y ejecutar acciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya para finalizar, la otra y última función que me gustaría mostrar, que es también ayuda mucho para el tema de la comunicación, es, o bueno, son los formularios. ¿Sí? Algo que se usa mucho, una de las principales funciones de ClickUp a las cuales se le saca mayor provecho son el tema de los formularios y es el cómo entra información a ClickUp, ¿sí? Y esto ayuda mucho a que no dependamos de que el responsable del área sea el que tenga que alimentar el sistema, sino que mediante un formulario al cual pueden acceder incluso externos, o sea, no tienen que ser usuarios de ClickUp, pudieran ser para un formulario para clientes o para personal que no está utilizando la plataforma, puedan introducir información dentro de Click. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, aquí tenemos un backlog, ¿sí? Que es de propuestas o ideas para mejorar algún departamento o mejorar un proceso de una empresa específica, ¿sí? Es un backlog porque aquí lo que sucede es que se van a registrar todas esas ideas que en algún momento tal vez se generaron y que tienen que ser evaluadas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede mucho, por ejemplo, en las juntas cuando tenemos lluvia de ideas? Muchas veces hay propuestas muy interesantes, pero que simplemente se quedan ahí plasmadas o se quedan como una idea en el aire porque nunca se especificaron en un lugar. Ese es un demo que se hizo, por ejemplo, para Grupo Bimbo en uno de los intentos que estamos haciendo ahí de trabajar en conjunto, en el cual, por ejemplo, ellos requieren una plataforma en la cual los usuarios responsables de los departamentos o cualquier colaborador de la empresa pueda proponer ideas o soluciones para la empresa. ¿Sí? Oye, por ejemplo, tengo una propuesta específica de mejorar eh, mejorar el proceso de onboarding para un cliente, ¿no? Aquí podemos identificar pues cuál es el usuario que lo está solicitando, cuál es el tipo. Oye, pues este es un tipo de proyecto, mmm, pues sería más o menos como de producto, ¿sí? Y aquí podemos dar más detalles específicos. Oye, yo me gustaría arreglar este proceso porque creo que podemos mejorar el nivel de atención o la velocidad de atención. O podemos ahorrarnos estos pasos si hacemos esta información adicional o si modificamos el proceso de esta forma, ¿no? De esta forma, bueno, aquí estaríamos agregando como que los detalles. Vamos a pasar aquí el check y podemos enviar el formulario, ¿sí? Una vez enviado, ¿qué es lo que sucede? Dentro del backlog
que es esta lista, vamos a recibir esa este, propuesta como una nueva tarea, la cual va a poder entrar a ser como que a un proceso de revisión, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esto, aquí llegó, ¿no? Mejorar el proceso de onboarding. Podemos ver qué usuario lo solicitó, podemos ver el tipo de tarea y los detalles adicionales que hayan ahí brindado. Tal vez yo como responsable de las nuevas estrategias o de la mejora continua, pues voy a poner que eh, esta propuesta pues va a estar en un estado en proceso o en revisión, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir? Pues que pues vamos a tenerlo ya ahí documentado, o sea, no se nos va a olvidar. Es una propuesta interesante, ok, vamos a entrar en etapa de revisión y ahí podemos ajustar tal vez el proceso interno de, pues, evaluarla, ver si hay un costo-beneficio, ver si requiere el esfuerzo que va a requerir para ejecutarlo es mucho o poco, ¿sí? Y una vez tal vez de que está en revisión, oye, pudiéramos aprobarlo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es donde entran las automatizaciones. Ya pasó a aprobado y una de las automatizaciones que tengo es que cuando un proceso se cumpla, podamos convertirlo ya a un objetivo estratégico. O sea que ya se va a estar ejecutando. Por ejemplo, aquí tenemos este objetivo que es el realizar el plan de automatización de una planta específica, el cual tiene diferentes subtareas, ¿sí? Aquí ya podemos ejecutar ese proceso, ya tenemos a un responsable asignado de quién va a ser el que va a ejecutar esa idea o acción, cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha límite, ¿sí? Y podemos ver otros detalles, por ejemplo, si queremos asignarle un presupuesto, si va a tener un tiempo determinado para ejecutarse, que esto va a importar o a ser muy valioso dependiendo el giro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en campañas de marketing o en agencias de marketing, mejor dicho, esto sería súper valioso porque de esa forma pueden eh, tener en un solo lugar todos sus proyectos de innovación, ¿sí? Con un responsable que es el que se va a encargar de que ese proyecto se cumpla y con una fecha límite. Porque si algo no tiene fecha, es algo que se va a quedar en el olvido. Entonces, es una de las buenas prácticas que se recomienda. ¿Okay? Y bueno, ya con esto vamos finalizando el webinar. Con esto, bueno, espero haya quedado claro el cómo Clico puede ayudar a que la comunicación entre los equipos sea efectiva, cómo pues teniendo todo en un solo canal de comunicación, con la información organizada y que está donde debe estar, con responsables asignados para que las personas sepan con quién pueden dirigirse cuando hay dudas sobre una tarea o actividad específica y con los documentos donde vamos a poder tener todo en orden y a la vista y al alcance de todos a un par de clics para que puedan consultar qué es lo que estuvo sucediendo a lo largo del proyecto y puedan hacer sus registros, sus minutas. Por lo general en los proyectos hay juntas semanales o quincenales o mensuales donde se van a hacer los comentarios. Ahí tenemos las minutas donde podemos registrar toda esta información, los enlaces para las grabaciones y pues de esa forma unir a los equipos. ¿Por qué? Porque al tener todo eh, registrado, asignado, vamos a poder decirle a las personas que participan en los proyectos que su trabajo es realmente valioso. ¿Por qué? Porque si lo están cumpliendo en tiempo y forma, su trabajo va a permitir que otras personas puedan continuar con sus actividades, ¿sí? Y van a notar y sentir que lo que están haciendo realmente genera valor en el proyecto o para la empresa, que es algo sumamente pues, importante. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Nosotros pues ya tenemos, para que todos los que están atendiendo el webinar, vamos a hacerles llegar un correo con información en el cual podemos ya tener este primer canal de comunicación para poder, si están interesados, empezar a hablar sobre ClickUp, hacerles la invitación a probar la plataforma. Podemos generarles un periodo de prueba, el cual va a estar acompañado de un seguimiento de nuestra parte para ver que la plataforma está bien adaptada para ustedes, ¿sí? Ver que es una plataforma que realmente va a funcionar
para el propósito al que estén interesados en usarla y de ahí ya empezar a hacer estos pasos para ver cómo podemos, ahora sí, integrar Clickup de lleno a su organización, departamento o área específica. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Esperen ahí nuestros correos de contacto. Estaremos como quiera ahí haciéndoles llegar invitaciones a futuros webinars con nuevos temas para descubrir y también actualizaciones sobre las nuevas funciones que tenemos en ClickUp, ya que ClickUp es una herramienta que está en constante crecimiento y se está adaptando siempre a las nuevas tecnologías. Una de las nuevas funciones es la inteligencia artificial, que espero en un webinar más adelante podamos verlo más en detalle, porque es un gran aliado o compañero ahí a la hora de trabajar. ¿Sí? Y bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias por su tiempo y poder asistir a este webinar. Y pues muchísimas gracias. Quedamos atentos.